Buenas tardes, bienvenidos a Trading TV, esto es la sección del precierre europeo. Una jornada en general con cierta volatilidad para la renta variable del viejo continente y una jornada en la que parece que los inversores siguen sin confiar, en este caso siguen sin tener buenas referencias, tanto el consumidor como el inversor, con respecto a las medidas tomadas por parte del BCE, y es por esto que los mercados de renta variable parecen reflejar cierta lateralidad o cierta parsimonia, mejor dicho, en los últimos compases o en las últimas sesiones. Y esto viene ligado lógicamente por esa incertidumbre, esas indecisiones por parte del Banco Central Europeo a la hora de tomar unas decisiones complejas o a la hora de tomar unas decisiones con cierta coherencia y que de alguna forma tienen que ser decisiones agresivas en cierto modo, ¿no? Y a lo mejor no agresivas, pero sí con cierto carácter, y parece que el BCE sigue sin tener ese carácter del que se espera, o al menos esperan los consumidores en este caso, para captar toda esa confianza que se necesita. Como digo, una jornada con cierta volatilidad en la que vamos a ver cómo se representan los gráficos. En este caso tenemos el CFD sobre el futuro del Eurostoxx 50, en la que el gráfico diario vemos que tras esta caída importante de los precios parece reflejar un posible movimiento de cambio de tendencia marcado por un martillo, por ese hammer de posible cambio, y en general vemos cómo se caen hasta niveles de soporte importantes, como son la zona de los 2.200 puntos, y cercano a ese nivel vemos cómo no consigue reflejar y de nuevo recupera otra vez precios. En el caso del FTSE siguen un poco más de lo mismo, recortes en las últimas sesiones, pero parece que la jornada de hoy quiere reflejar cierto optimismo con esa vela inferior. Tenemos el caso del IBEX, veremos primero el caso del CAC 40, un poco también más de lo mismo, muy parecido al Eurostoxx 50, vemos caídas importantes de precios y una formación de posible cambio de tendencia que estaremos atentos o expectantes a ver la confirmación por parte de la jornada de mañana. En el caso del CFD sobre el IBEX 35, también muy parecida a esos recortes que venía protagonizando desde niveles en torno a la zona de 7.140, el CFD sobre el futuro del IBEX 35, vemos como el hueco alcista dejado en la jornada 29 del pasado mes, del 29 de junio, vemos como lo pierde de forma intradiaria, pero no al cierre, dejando así una formación de posible cambio. Es un doji realmente arrastrado, en este caso, a una posible formación de cambio de tendencia, la cual quedará reflejada y confirmada siempre y cuando la jornada de mañana consiga cerrar en torno a niveles cercanos a la zona del 6.670. Si consigue cerrar por encima de estos niveles, estaríamos hablando de unos 25 puntos por encima de los precios actuales, lo cual no es ninguna locura. Estaríamos hablando de una posible confirmación de ese cambio de tendencia que llevaría los precios del CFD a los 6.900 en primer lugar y posteriormente a los niveles de 7.127. De no ocurrir esto, su objetivo sería el mínimo dejado en la jornada de hoy, un mínimo en el que vemos como esos 6.554 puntos, posteriormente el mínimo secundario que tendríamos en niveles de 6.400 puntos. Para terminar veremos el CFD sobre el futuro del DAX y un poco más de lo mismo también, en este caso una formación de posible cambio de tendencia que en el corto plazo se ve reflejada por esas sesiones bajistas que venían reflejando desde los máximos anteriores de los 6.600 puntos hasta reflejar un movimiento en el que el cuerpo es pequeño, la sombra inferior es amplia, la sombra superior es pequeñita, y esto deja un posible movimiento de martillo, un posible movimiento de hammer, formación de cambio de tendencia, que la primera ampliación debería reflejarse, si se confirma, a la superación del gap del hueco bajista dejado en la jornada de hoy, 6.430, y posteriormente niveles en torno a los 6.523. Por último, y para terminar con Europa, veremos la evolución del eurodólar, una jornada para la paridad principal positiva, favorable, en el sentido en el que lógicamente veíamos recortes importantísimos en las últimas sesiones, desde niveles cercanos y en el entorno de la zona de 1.2680, 1.2690, y sobre esos niveles veíamos cómo reflejaba o protagonizaba caídas importantes, perdiendo los mínimos anteriores de 1.2435 y perdiendo incluso los mínimos anteriores también de 1.2285. Esto venía a reflejar una formación de doble suelo en niveles en torno a los 1.2250 y así de nuevo reflejar subidas. Veremos a ver si estos impulsos que puede protagonizar la paridad principal llevan a esta misma a marcar niveles en torno a la zona de 1.2440. Veremos a ver en próximas sesiones si esto es así o no. Para la jornada de mañana, en el caso del IBEX 35, como hemos dicho y volvemos a hacer hincapié en ello y a repetir, estaremos atentos a ver si consigue cerrar o por lo menos abrir cerca, en este caso de la zona de 6.670, y de ver esta posibilidad estaríamos hablando de un posible cambio de tendencia en un IBEX 35
6,25, en el que veríamos cómo esos ratios de impulso podrían llevar los precios a entornos de 6.900 en primer lugar, 7.000 puntos posteriormente, pero lógicamente iremos viendo a ver en la jornada de mañana qué tramos hay, sobre todo cómo cierra Estados Unidos en la jornada de hoy. Por mi parte, poco más que comentar. Mi nombre es Juan Enrique Cadeñanos, ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes como todos los días. Espero haber sido de gran ayuda para todos ustedes. Muchísimas gracias y muchísima suerte a todos.